Sergio Massa, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo ve el país hoy? Muy complicado. Desgraciadamente, muy complicado. Creo que el gobierno no encuentra el rumbo, no acierta con las medidas económicas, que sigue mirando al sistema financiero buscando una solución que la tiene en la producción y en el trabajo. Y desgraciadamente eso lo están pagando todos los argentinos. El ataque del gobierno a la clase media, a los sectores de la producción y el trabajo, privilegiando a los sectores financieros, está demoliendo la capacidad de trabajo de la Argentina, pero sobre todo está demoliendo la esperanza de los argentinos, que creo que es lo más complicado. Las medidas económicas dadas a conocer, económicas y sociales, el otro día, ¿le da la sensación que sirven para bajar la inflación o no? Cuando tomamos sector por sector nos encontramos que no. A los jubilados, que son una parte importante del consumo de la Argentina y que perdieron el 17% de su ingreso en estos 3 años, son los que más perdieron con el gobierno de Macri, lo único que les dieron fue crédito, con una tasa de interés que hace que un jubilado que pide 40.000 pesos debe devolver 100.000. Y entonces el jubilado que hace la cuenta muy finita porque obviamente que la plata no le alcanza, le aumentan los servicios. Pedir crédito para comprar un remedio, pedir crédito para pagar los servicios. Bueno, los servicios los congelaron hasta fin de año. Sí, y eso, si no se hubiesen dado los aumentos de octubre acá, hubiese sido bueno, porque hubiese recuperado poder de compra. El gobierno debió haber retrotraído las tarifas a octubre, porque eso hubiese mejorado entre un 4 y un 5% el poder de compra de la gente. El problema es que en el fondo hay una decisión que básicamente es cuidar la cuenta de empresas que son empresas beneficiarias desde el primer día del gobierno de Macri. Las empresas de luz, de gas, las petroleras, son claramente empresas que se llevaron 1.200% de aumento, que se llevaron en los balances los mejores resultados, mientras vemos, ya no en la bolsa argentina, mientras vemos en la bolsa de Nueva York cómo se derrumban las empresas argentinas. Le voy a dar un número, Eduardo, que describe a las claras el fracaso de Macri. 40% cayó el PBI desde que Macri asumió como presidente. O sea, Argentina vale hoy 40% menos que el 10 de diciembre del año 2015. Y eso se explica únicamente en medidas torpes, en errores cometidos a la hora de tomar decisiones económicas, pero sobre todo la cosa es no entender, en no comprender que no era mirando al mundo, sino mirando a los argentinos, que Argentina podía recuperarse y podía crecer. De 3 años previos, veníamos del 2012 ya sin crecimiento. ¿Usted ya definió que es candidato a presidente o todavía no? Sí, nosotros definimos el 2 de abril cuando presentamos los 10 compromisos por Argentina. ¿Eso ya es? Ese día definimos que vamos a pelear por liderar la construcción de alternativa federal, pero además que aspiramos a que eso sea en el marco de construir el 11 de diciembre un gobierno de unidad nacional. Nosotros creemos que la crisis que hoy estamos viviendo y que pareciera empeorar y que el gobierno pareciera no poder domar, nos va a obligar a todos a sentarnos a la mesa, a ceder y a construir políticas de Estado para la Argentina. Eso es si llegan a ganar las elecciones. Obviamente. ¿Y antes van a formar un frente o no? Sí, vamos a construir alternativa como frente junto a los gobernadores, junto al socialismo, junto al radicalismo desencantado y junto a muchos partidos provinciales que hoy ya están construyendo y ayudando a la construcción de Alternativa Federal. ¿Pero los gobernadores están con usted o con Alternativa Federal o están con la Baña? Mire, los gobernadores... Yo escuché a varios gobernadores diciendo, yo estoy con la Baña. Bueno, lo bueno de esto es que en la primaria el voto de la gente va a ser el que dirima el liderazgo. Pero la Baña no Urtubey. Bueno, pero en todo caso, además, ese será un tema que... La Baña dice que quiere ir con los radicales, con un cierto radicalismo, quiere ir con Margarita Stolbizer, del GEN, y los socialistas de Santa Fe. Bueno, pero para mí son clave los gobernadores peronistas. Para mí son clave los más de 600 intendentes peronistas que tenemos en todo el país. Para mí es clave plantar en la provincia de Buenos Aires nuestros candidatos a intendentes. Pero mucho más importante que eso, Eduardo, en lugar de estar viendo a ver qué se mendruga de cada sector político, es plantear las políticas de Estado y contarle a los argentinos cómo vamos a salir de la crisis. Porque si no terminamos cayendo en la discusión berreta a la que pretende llevar el gobierno a la política, que es un día si Unidad Ciudadana sí, si Unidad Ciudadana no, si hay la interna de Alternativa Federal. O sea, esa idea de tapar el fracaso y el derrumbe de un gobierno que había generado mucha esperanza, el derrumbe, la catástrofe de un gobierno que se había comprometido a mucho con la sociedad
y que desgraciadamente no cumplió ninguno de esos compromisos. ¿Usted cree que Cristina va a ser candidata? No lo sé, se lo puede preguntar a ella. No, yo con ella no hablo, ni me interesa Bueno, hablar pero tampoco. es un tema, pregúntele a ella o a los que integran Unidad Ciudadana, no es un tema de alternativa federal, es un tema de unidad. Ya lo sé, pero usted que de alguna manera la conoce. Yo trabajo para ser presidente de la No, ya lo Argentina, creo que nuestra responsabilidad es construir los equipos para llamar a un gran acuerdo por Argentina el 11 de diciembre, para sentar en la mesa empresarios, trabajadores. Vengo de estar con ADEFA, vengo de estar reunido con todas las terminales automotrices. Estaba Ratazzi, Volkswagen. Ahora me voy a la UOCRA, a un congreso nacional, que están trabajando al 30% de su capacidad de producción. Que Argentina está perdiendo de exportar trabajo argentino por problemas de competitividad, por falta de financiamiento, por los problemas que sufre el comerciante del Gran Buenos Aires o del interior de la Argentina, el productor agropecuario, pero que también sufren las terminales automotrices. Y que tiene que ver con un gobierno que no entendió que Argentina no necesita pedir prestado, necesita vender trabajo argentino al mundo para generar dólares genuinos. Tenemos que dejar de exportar ahorro e importar deuda y tenemos que empezar a exportar trabajo argentino como forma de generar los dólares genuinos que necesitamos. Si no, la Argentina sigue todo el tiempo en una lógica en la que exporta ahorro, importa deuda y termina fracasando y cada 10 años cayendo en crisis. ¿Quién va a ser su ministro de Economía? A mí me gustaría que en todo caso tengamos Hacienda y el Ministerio de Relaciones Exteriores con las finanzas. ¿Por qué? Porque Argentina tiene los próximos 3 años o 4 años vencimientos en el mercado financiero internacional por 155.000 millones de dólares. ¿Usted quiere poner como canciller un economista también? Quiero poner como canciller un canciller economista, alguien que entienda que además la Cancillería Argentina hay que transformarla en una agencia. Pasó con Cavallo. Bueno, pero ahí había Vitela, unificado, pero yo lo que creo es que Argentina necesita transformar cada embajada en una oficina de venta de trabajo argentino en el mundo. Y además necesita ponerle premios y castigos a los embajadores. Embajador que le permite a un productor sanjuanino vender sus productos en Rusia, tiene premio. Embajador que no genera nuevos negocios para la Argentina, se va. A usted, si el programa le funciona bien, lo contratan para el año siguiente. Si el programa le funciona mal, no lo contratan. Acá los embajadores, ¿cómo se los mide? ¿Cuál es la métrica para medir el resultado de un embajador? A la Argentina eso le cuesta plata. Entonces, tienen que ser vendedores del trabajo argentino en el mundo. Sergio, hoy el riesgo país llegó a los 965 puntos, lo cual convalida una chance no menor de que Argentina, digamos, a partir o después de los próximos años, entre en cesación de pagos o hay temor a eso. ¿Podemos decir que en su eventual gestión Argentina honrará todos los compromisos de la deuda? Sin duda, con dos realidades. Una realidad para el mercado financiero y otra realidad para los multilaterales. Básicamente Fondo Monetario. Ok. Argentina necesita no ser nunca más el defolteador serial que el mundo desprecia. Y para eso hay que cumplir y honrar los compromisos que tenemos asumidos con el mercado financiero internacional. Obviamente, hoy el problema más serio que el mercado le lee a este gobierno es la falta de confianza alrededor de un programa económico que no existe. Van chapuceando y el mercado lo que dice es estos tipos no saben a dónde van. Entonces, no es que desconfían del rumbo político de la Argentina, desconfían del presente, del hoy. También hay una desconfianza en el futuro y por eso el CDS, el Credit Default Swap, también se ha disparado. Entonces, lo primero que le tenemos que decir es, el 11 de diciembre empieza en la Argentina un gobierno que va a cumplir con sus compromisos al mercado financiero internacional. Al fondo, lo que le queremos decir es, queremos cumplir el compromiso, pero en un acuerdo serio, que sea conveniente para el fondo y conveniente para la Argentina. ¿Qué significa eso? Que este acuerdo que firmó la Argentina con el fondo es un acuerdo en el cual los desembolsos se hicieron todos en este gobierno y las obligaciones de pago le quedan todas al próximo gobierno. Nosotros queremos plantear un acuerdo a la portuguesa. Crecemos, pagamos, crecemos, pagamos. O sea, los argentinos vamos a pagar no con el hambre de la Argentina, sino con el trabajo de los argentinos, con el esfuerzo y con la venta de trabajo argentino al mundo, generando los dólares que necesitamos para pagar y no pidiendo más prestado, endeudándonos más, pero sobre todas las cosas condenando a la pobreza a la gente. Sergio, desde hace varias elecciones, si uno entra ya en el tema de la estrategia electoral, ¿no? Pareciera que el eje central
de la Argentina tiene que ver con el kirchnerismo y cómo se lo frena, cómo se lo saca del gobierno, electoralmente me refiero. Usted fue clave en el 2013. Ese rol se lo arrebató, con todo respeto se lo digo, Macri en el 2015. El tema de cómo frenar, cómo ganarle a... En esta elección pareciera que empieza a jugar la misma dinámica. Ella amenaza con que llega y se queda con todo el poder y hay que encontrar alguna forma de pararla. Ese era el principal mandato de Cambiemos en este momento. Se está resquebrajando esto. Hay mucha gente que hoy, ayer, en estos días dice tal vez Macri no alcanza, María Eugenia. ¿Cómo haría usted para volver a ser el argentino que puede parar a Cristina Kirchner? Mire lo malo que habrá sido este gobierno, lo malo que habrá sido este gobierno, que la sociedad argentina quiere volver con la esposa de la que se había divorciado. Imagínese lo malo. Y nosotros lo que tenemos que construirles es la esperanza de que lo que viene es mucho mejor. Y esa es nuestra responsabilidad. Y contarles cómo, sin mentiras, contarles cuál es el camino que vamos a recorrer para poner en marcha la producción y el trabajo, contarles cómo va a ser la reforma tributaria y cómo vamos a bajar los impuestos, y que le estamos pidiendo al fondo que no nos ahorque porque queremos usar ese compromiso proyectado de la Argentina para bajarle impuestos a la pyme, al exportador, a los que generan empleo. Contarle cómo a los que hoy son rehenes de los programas sociales vamos a transformar con un cambio en la legislación los programas sociales en programas de empleo y capacitación laboral, abriéndole además la puerta a la pyme. Animarnos a discutir de una vez por todas en la Argentina la reforma del sistema educativo. Hoy estábamos viendo, ustedes estaban mostrando un caso que tiene que ver con las miserias de un sistema educativo que está hundido y que solamente tiene una escuela que contiene para la alimentación. Estaban hablando de ollas, no de libros, no de computadoras, de ollas. En un mundo en el que el conocimiento y la tecnología se está haciendo de la renta en el PBI mundial. Miren las 5 compañías más importantes del mundo. Hoy son tecnológicas. Argentina se está quedando afuera de esa batalla. Tenemos que animarnos a construir la escuela del siglo XXI, la que lleve a nuestros chicos de Ushuaia a La Quiaca a la revolución de la tecnología y el conocimiento, porque además cada vez más el mundo lo que va a disputar es la venta de trabajo con valor agregado. Ese es el mundo al que tenemos que ir. Sergio, buenas noches. Le voy a hacer, si usted me lo permite, con todo respeto, le voy a contestar esa pregunta que usted acaba de hacer sobre el tema de la métrica que usa Cancillería para evaluar embajadores. La métrica se llama 4 años. Cada 4 años lo pasa a otra embajada. No hay otra métrica, la única es esa. La pregunta es, ¿qué va a hacer con salud, Sergio? Usted que sabe y conoce el tema. Para mí el desafío más importante está en la capilarización del sistema de atención primaria. Lo hice, y usted sabe, a nivel local, sí, muy centro bien. de salud en cada barrio, atención 24 horas, sistema de emergencia médica, recuperación de los programas que este gobierno ha discontinuado. Todo. Hemos perdido de vista que hay cosas que son de una gravedad extrema. El programa Remediar hoy en la Argentina se ha apagado. Se ha apagado. Sí, hay 4 productos en los centros. Claro, se ha apagado. Un programa que garantizaba el acceso al medicamento. Estamos hablando de la vida de la gente. La crueldad del ajuste ha sido sobre la salud de los que no tienen obra social y sobre la salud de los que tienen APAMI, de una crueldad brutal. Hoy no le dan a los jubilados los reactivos para la medición de las enfermedades que necesitan controles por ejemplo, periódicos. Entonces, yo lo que digo es, hay un punto en el cual la insensibilidad, la desaprensión con lo que le pasa a la gente, tiene que tener el límite de no correrse a la crueldad. Y el gobierno pasó de la insensibilidad a la crueldad en el ajuste. Hablando de crueldad, le quiero hacer escuchar algo que ocurrió ayer. Lilita Carrillo en Córdoba, hablando de alguien que usted conocía mucho, del gallego de la Sota. Ponelo, decía esto. Y que yo sea la denunciadora. Mira, gracias a Dios murió de la Sota. Porque ahí sí sabía lo que era una denunciadora. ¿Cómo le cayó? Gracias a Dios murió de la Sota. Muy mal. Yo primero creo que es una mujer que no está bien de la cabeza, ¿no? Desde hace mucho tiempo.
Eso es muy fuerte. Lo reconoció ella misma hoy en el Parlamento, hablando de que sufre desestabilidad mental o Desde algo los 2 así. años, dijo. Sí. Pero creo que lo más terrible de todo es la búsqueda del voto a cualquier precio. La idea de destruir al otro sin importar si se murió, sin importar la familia. Anoche yo tenía una gran relación con José. Sí, claro, lo sé. Una enorme relación y lo consideraba un padre político. Lo admiraba, lo quería. Aunque se enfrentó con él políticamente, Pero le ganó una competimos interna, por el cariño de la sí, gente. exactamente. No es que no tuvimos disputa, al contrario. Sí, Debatíamos en televisión y después nos íbamos a cenar juntos. Y anoche llegué a mi casa y mi hijo más chico, Toto, me dice: papá, ¿qué dijo esta señora de José? José era parte de nuestra familia. Me dice, le digo, ¿por qué? ¿Cómo sabes? Y me dice, no, porque vi algo que posteó Maggie, que es la nieta del gallego. Toto y la nena se habían hecho amigos durante la campaña. Y la nena con una altura, la puso en el lugar de la crueldad y la inmoralidad. Una nena de 13 años, la puso en el lugar de la crueldad y la inmoralidad. Y creo que eso fue suficiente. Digamos, el posteo de la nieta de José llena el vacío que puede generar la opinión de un político de otro. Pero la verdad es que estamos frente a una persona sin moral, una persona a la que los argentinos le pueden ir a reclamar hoy, a un año justo, comprarle dólares a 23, que es el dólar que prometió. Una persona que ha dicho que Macri era un corrupto y su límite en la vida política y después dijo que Macri era Dios y que ella, digamos, lo había bendecido. Estamos frente a alguien sin moral, sin valores, sin respeto por la familia. Yo la sufrí en términos personales, en ataques, nunca se animó a denunciarme. Pero algo mucho peor, cuando la denuncié se amparó en los fueros. O sea, la cobardía que le adjudica a otros es la misma cobardía con la que actúa ella. Pero, ¿sabe qué? Yo creo que el 10 de diciembre también va a ser parte del pasado de la Argentina que debemos dejar atrás. Porque el negocio de la grieta es el negocio de los que no tienen moral y el negocio de los que creen en el poder a cualquier precio. Yo tengo la tranquilidad de haber tenido un montón de responsabilidades públicas. No tengo deudas con la justicia. Tengo la misma familia que cuando empecé a hacer política, los mismos amigos, pero sobre todas las cosas las mismas convicciones. Y sigo creyendo que Argentina se merece un gobierno de unidad nacional, que tenemos que tomar lo mejor de cada espacio y construir una patria en la que el trabajo, la producción y la educación sean los motores y las banderas. Hablando de inmorales, le quiero hacer escuchar lo que dijo Moreno. Fue en una reunión política. Moreno, lo vi al video en Infobae, ¿eh? Moreno es candidato a presidente, Mire. Sabemos cómo se hace un pacto social de precios, sabemos, muchachos. Y si alguno no lo cumple, y sabemos lo que hay que hacer. Sabemos, de esa parte, sabemos todo. Incluso sabemos que si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno, pero con código. No me robes una billetera y me dejé la señora tirada con fractura de cadera para que tiene 60 años y cuando se recupera tiene 85. ¿Cuál es la gracia de eso? ¿Querés vivir de lo ajeno? Vení. ¿Qué opina? No. Es inopinable. No, ¿cómo es inopinable? Yo creo en el Código Penal. No, espere. Si le dijo inmoral a Carrió. No, pero por supuesto. Espero que sea tan duro con Moreno para... Pero peor, Eduardo. Yo estoy planteando un Código Penal en el que, digamos, hay delitos, se terminan las excarcelaciones, se cumple la totalidad de la pena, se suman los antecedentes para el cumplimiento de la pena. ¿Qué es esto de delincuente con código? ¿Dónde estamos? Los delincuentes son delincuentes, no hay código. Los delincuentes son delincuentes y tienen que ir presos y tienen que cumplir su condena. Lo que me causa gracia es el tono en el que lo dice, ¿no? Pero, mire, Eduardo, tengo presentado desde el 2014 un código que se llama el Código Justo, que establece la perpetua para narcos, la perpetua para violadores, que establece además un mínimo de condena para los delitos de corrupción en los cuales ninguno es escarcelable. Venimos peleándolo, venimos impulsándolo. Muchas de las cosas que presentó el Código Borinsky son tomadas, y en las notas lo aclara, de nuestro proyecto de código. Argentina necesita, ¿sabe qué?
que los delincuentes vayan presos y que la ley vuelva a ser bandera, que se cumpla la ley en la Argentina. No hay que inventar nuevas leyes, hay que hacer cumplir la ley. O sea, esta inmoralidad Pero de Moreno, ninguna manera, de ninguna manera. ni la avalo, ni la respeto, ni la tolero. Ok. ¿Con Cristina sí o no? No, nosotros estamos construyendo alternativas No, federales. eso ya lo sé. Eso ya y me parece lo tengo que, claro. Pero... Y me parece que parte de la trampa de la que debemos salir nosotros. Hoy leí una nota de su colega Luis Majul en un artículo en el que planteaba nuestra incapacidad de no poder pararnos por encima de la grieta. Y yo creo que parte de pararnos por encima de la grieta es no entrar más en el juego de la pregunta y respuesta alrededor de la grieta. Nosotros le queremos contar a los argentinos qué país vamos a hacer. El que se va es el que la mayoría de los argentinos ya no quieren más. Hay 8 de cada 10 argentinos que quieren que Macri termine. Perdón, hay 7 Hay o 7 más. que no quieren volver para atrás. Entonces, por eso. No, que no quieren a Cristina de ninguna manera. Por eso, que no quieren volver para atrás. Nuestra tarea, ¿cuál es? Decirle a esos argentinos, miren, lo que tenemos hasta acá tiene cosas buenas y cosas malas. Tomemos lo bueno de lo que le pasó a la Argentina hasta acá, pongamos en el pasado definitivamente lo malo y démonos un proyecto de país a 20 años, en el cual además terminemos de una vez por todas con esta idea de que el que llega al poder se queda para Está bien, siempre. pero Urtubey fue muy claro. Yo con Cristina no quiero saber nada. Pero es que somos parte del mismo espacio. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que yo no la enfrenté después de que se fue del poder. Como bien decía Rosales... No, le ganó en el 2013. Como bien decía Rosales, cuando muchos que hoy se llenan la boca hablando del kirchnerismo, digamos, hacían kirchnerismo, yo, digamos, ponía mi cuerpo, mi familia en riesgo. Yo veo a veces que hablan de las operaciones de inteligencia. Yo fui víctima de una operación de inteligencia. Claro. Mis hijos durmieron 2 años en mi cama por miedo a dormir en su casa. Y ¿sabe una cosa? Yo, sin embargo, vivo sin odio, sin deseo de revancha. Quiero una Argentina de paz, de trabajo, de progreso, en el que no estemos todo el tiempo discutiendo las miserias de si un docente, digamos, se llevó una olla, no se llevó una olla, y podamos discutir que la educación de la Argentina es la educación del siglo XXI. Creo que esa es la Argentina que tenemos que construir, Eduardo. Porque si no nos terminamos todo el tiempo arrastrando en el lodo, ustedes como oposición, en el fango. La verdad, ustedes como oposición todavía no terminan de armarse y están con egos, con, qué sé yo, hay soberbias en algunos de ustedes, que ellos la bañan, no sé, no terminan de armar una Pero las oposición vamos a vencer, fuerte. porque la gente también nos va a pedir, como nos pide un país de paz y de progreso, también nos va a pedir un país de generosidad. Yo se lo dije hace algún tiempo cuando estuvimos charlando acá. Si usted no tiene que ser candidato... Me toca liderar, si la gente me pone en el lugar del liderazgo, voy a liderar. Si me pone en otro lugar, lo voy a ocupar también con responsabilidad, con orgullo. ¿Sabe por qué? Porque hoy lo que necesita la sociedad es volver a creer, ni siquiera volver a creer, porque no va a volver a creer. Necesita sentir que le he dado la oportunidad a alguien y que en ese recorrido, desde el momento que se pone en marcha esa nueva oportunidad, va recuperando la confianza. Yo por eso nunca le digo a la gente, miren, le pedimos que nos crean ciegamente, lo que le pedimos es que nos den la oportunidad. Sabemos además, porque en mi caso personal aprendí de mis errores. Aprendí de creerme... ¿De qué aprendió? ¿De su soberbia, de creérsela? De creérmela, de sentir que el voto de la gente era un cheque en blanco. No, el voto de la gente es un mandato que además se renueva todos los días en un examen que todos los días hay que rendir. Y si uno no está dispuesto a rendir el examen todos los días, no tiene que hacer esto. El cambio en esta sociedad de la comunicación es que todos los días rendimos examen. A veces aprobamos, a veces desaprobamos. Cuando aprobamos no tenemos que festejar y cuando desaprobamos no nos tenemos que enojar. Tenemos que entender que estamos expuestos a que la gente nos levante o nos baje el pulgar todos los días. Y es parte de la tarea que elegimos. Y si no, tenemos que hacer otra cosa. Si elegimos este camino, este sendero del servicio público, lo tenemos que entender así. Le agradezco mucho. No, por favor, Eduardo, gracias, muchas gracias. La campaña es larga. Ya venimos.